Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con este segmento, ¿verdad?, de los eslabones escondidos de la Biblia, y donde estamos llevando a cabo la fascinante historia del libro de Ruth, ¿verdad? Hermoso libro, como lo hemos visto en estos días. Y pues vamos a continuar hoy con esta hermosísima enseñanza. También les recuerdo que estamos en la cuenta de YouTube y en la cuenta de Facebook con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que nos sigan por medio de estas plataformas, hagan virales nuestros mensajes, ¿verdad? Y que más gente conozca de estas fascinantes historias. También les comento que estamos hablando por las mañanas, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Ya llegamos al capítulo 15 y también es un libro verdaderamente fascinante, que eso lo vemos por las mañanas, ¿verdad? Pero bien, pues vamos a meternos con nuestra historia del día de hoy, la que estamos comentando, ¿verdad?, acerca de Ruth. Ruth ya llega a los campos de Booz y pide permiso, ¿verdad? Desde el versículo 5 dice: y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? O sea, ya le intrigó ver a Ruth. Ahorita vamos a ver el por qué. Y el criado mayordomo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, ¿sí? Pero había un detalle. Booz le llamaba la atención porque ella estaba segando. Habíamos hablado anteriormente de que la siega se componía de tres partes, y sin embargo en esta ocasión, ¿qué fue lo que le extrañó a Booz? Que el lugar donde estaba segando esta Ruth era la postura de los hombres. O sea, los hombres eran los que iban adelante, cosechando, sacan así, poniendo en un canasto, y lo que caía, ¿sí?, lo recogía la gente, sus esposas o sus compañeros o sus hijos, ¿sí? Ellos segaban y lo que sobraba, lo que iba quedando, los hijos o las esposas lo tomaban. Sin embargo, en esta ocasión, lo que le llamó a él la atención, que era Ruth la que estaba haciendo el trabajo del hombre y también estaba haciendo el trabajo de la mujer, porque ella segaba, ¿verdad? Y lo que se caía o sobraba, ella lo ponía aparte en una bolsa para ella, porque esa era la condición que había para el trabajo de la siega. Lo que los hombres dejaban, las hijas de atrás, las esposas, lo tomaban y lo metían en una bolsa para sus casas. Era la forma de cómo apoyar a los pobres, ¿sí? Eso estaba manifestado en la ley de Moisés, ¿sí? Entonces a él le llamó la atención que Ruth estaba estaba segando en la postura de hombre, y también estaba cosechando, recogiendo las espigas que quedaban, ¿sí? Entonces él, pues, ¿quién le enseñó todo esto? Pues sí, pues tuvo una buena mentora, que era Noemí, ¿verdad? Y ella fue la que le enseñó todos estos procedimientos. Pero ahora bien, entramos además Ruth era muy hermosa, ¿sí? Y tenía una figura, pues, especial. No quiere decir que era más guapa que las judías, porque cada quien tiene sus rasgos maravillosos, ¿verdad? Sobre todo en las mujeres. Pero Ruth tenía una figura especial porque, pues, no olvidemos que Ruth era hija de un rey. Entonces, eso todavía como que hay una cierta diferencia, ¿verdad?, en posturas, ¿verdad? Pero vamos al versículo 7, que dice, el capataz le dice a Booz, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. El siervo encargado de los segadores, creyendo quizás que Booz no lo comprendía, entonces le explicó más detalladamente cómo había llegado Ruth a su campo. Ahora el versículo 8 dice: entonces Booz, ahora sí, llama a Ruth, ¿verdad? Se viene el primer encuentro con Ruth y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Hagamos de cuenta, amados hermanos, que Booz le dijo a Ruth de esta manera: yo quiero que solo espigues en este campo y no te vayas a otro, ¿sí? No quiso que ella fuera a ninguna otra parte para espigar más que en su propio campo. Evidentemente, como podemos ver, ya estaba comenzando a mostrar especial interés en ella, ¿sí? Vemos el versículo 9 que dice:
ya responde Ruth, ¿sí? Perdón, el hombre le dice a Ruth, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Entonces, ya ahora Booz también extendió su protección sobre ella, ¿eh? Le dijo que estaría completamente protegida en su campo. Amados hermanos, quizás no podamos imaginarnos los insultos que, siendo ella moabita, podría haber recibido en aquel campo, porque había muchas maneras de ser ofendida. Pero ahora Booz lo arregló todo a fin de que nadie la insultara, ni abusara de ella, ni siquiera la molestaran, ¿eh? Y él daba la instrucción de que nadie la podía molestar, ¿sí? Se lo daba a su jefe, al jefe de la cuadrilla. Y aquí viene algo también interesante, ¿verdad? Porque ya viene la respuesta de Ruth, ¿sí? En el versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esta proposición, amados hermanos, sonó de esta manera, de esta sublime manera, y es la misma manera que nosotros podemos preguntarle a nuestro Señor Jesucristo y no nos las alcanzamos a entender, ¿eh? Lo dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Eh? Nosotros somos pecadores, fallamos, nos equivocamos y hacemos de nuestra vida un desorden, ¿sí? Sin embargo, Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿eh? Y entonces ahora nos preguntamos, si yo siendo lo que soy, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Eh? Hay un cántico muy bonito que Él me ha mirado a los ojos, ¿sí? ¿Eh? Él me ha mirado a los ojos, Señor, ¿eh? El Señor me ha mirado, ¿eh? Lo mismo le pregunta a Ruth, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Sí? Creemos que esta fue una pregunta sincera de parte de Ruth, pero Ruth hizo esta pregunta a Booz porque Noemí la había instruido y preparado para lo peor. Le había recordado a Ruth que ella era moabita y que los israelitas no le harían mucho caso, y eso quería decir que probablemente permanecería viuda todos los días restantes de su vida, y que aún peor, pues sería rechazada. Y Ruth aceptó y creyó lo que Noemí le había contado. Es por eso que se quedó tan sorprendida cuando espigó por primera vez en un campo extraño, cuyo dueño era el soltero más observado y codiciado del pueblo, ¿sí? Pero este salió y se enamoró de ella a primera vista e inmediatamente comenzó a cuidarla, ¿sí? Y ella quedó tan admirada de su interés que le preguntó, ¿por qué te has fijado en mí y eres tan amable conmigo? Amado hermano, este libro de Ruth nos revela algo interesante, porque constituye uno de los casos del Antiguo Testamento en el que las barreras raciales se rompen, y Dios amó y se preocupó por aquellos que llevaban sobre ellos el estigma del juicio. Ahora que amo a Cristo, me es posible entender la pregunta de Ruth, porque ella era realmente atractiva, maravillosa, y tenía todo el encanto que un hombre podría desear en una mujer, y sobre todo en una esposa. Pero, ¿sabe usted que no me es posible aún contestar a mi propia pregunta? Por el decir, ¿por qué he hallado yo gracia en los ojos de Dios? Porque no hay nada en mí, estimado hermano, que merezca la gracia de Dios. Pues cuando éramos impíos, huyendo de Dios, en rebelión contra Dios, pecadores, débiles, y que Cristo haya muerto por nosotros, como nos lo dijo el apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 6. ¿Por qué murió Cristo? Pues simple y sencillamente porque nos amó. Por eso simplemente murió Cristo, porque nos amó, ¿sí? Vio nuestra necesidad de la salvación, vio cuán indignos éramos, y por eso hallamos gracia en sus ojos. Continuamos con el versículo 11 de este capítulo 2 de Ruth, que dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo
que no conociste antes. ¿Sí? Aunque vos nunca antes había conocido a Ruth, pero sí había oído hablar de ella. Pues no olvidemos que él era un gobernante en el pueblo, era uno de los jueces, ¿sí?, de ese tiempo. Tenemos la idea de que muchos le habrán hablado de la joven que había regresado con Noemí, de su bondad y de su belleza. Seguramente le contaron cómo ella había dejado su tierra natal y se había identificado con el Dios de Israel y con su pueblo. Pero luego, al conocerla, vos no podía creer que ella fuera tan sencilla y maravillosa. Quizás le habían dicho lo mismo en cuanto a muchas otras y por tanto él no tenía mucha prisa en averiguar si en este caso era verdad o no. Y a lo mejor hasta consideró que lo que le habían dicho no reunía todos los atributos que realmente Noemí tenía. Pero vemos entonces que ella entró en su campo, él la vio y se enamoró de ella. Veamos, vos continuó hablando aquí en el versículo 12 y dijo, Jehová recompense, fíjese lo que le dice vos a Ruth, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth había confiado en el Señor, por tal motivo había tomado la decisión de dejar su tierra de Moab. Había declarado que el Dios de Noemí sería su Dios. Había abandonado la idolatría para confiar en el Dios vivo y verdadero. Y ahora ella, para la gloria de Dios, ya era una hija de Dios. ¿Sí? Vos se dio cuenta de que él solo no podía recompensarla lo suficiente por su obra y por tanto oró que ella fuera abundantemente recompensada por el Señor. ¿Sí? O sea, esto que dijo Vos prácticamente fue una oración que le dice, lo vamos a repetirlo porque está hermosa. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vamos, hermanos, ayer hablábamos en unos días anteriores de que nosotros decimos, ya el saludo que nosotros hacemos lo hemos vulgarizado, lo hemos hecho vulgar. Bendiciones, en lugar de decir que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te bendiga, mi hermana. Y nosotros ya lo ridiculizamos, lo malvaloramos, lo abaratamos, ¿sí? Lo hacemos hasta vulgar. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Eso no es decirle a una persona que Dios te bendiga, ¿eh? Es una vulgar manera de saludar a una persona. También he visto entre los hombres que dicen, varón, varón de Dios. Pero ¿por qué le digo varón de Dios a otro hombre? Porque quiero que me responda varón de Dios, y así entre los varones de Dios nos entendemos. Vamos, hermanos, eso es una vulgar manera de saludar y es una vulgar manera de despedirse de los hermanos. La forma correcta, más práctica y sincera es que Dios te bendiga, si es que queremos que Dios bendiga a nuestro semejante, porque nosotros es bien fácil salirnos con la tangente y decir estupidez y media, ¿sí? Varón, varón de Dios. A ver, ya hasta le cambian de Dios, ya no dicen Dios, es Dios, ¿sí? Y el otro también le responde, varón de Dios. Ay, los varones de Dios, ¿sí? Hipócritas. Todo eso se encierra en una sola palabra, hipócritas, ¿sí? Bendiciones, bendiciones. O sea, no le declaras nada. Y sin embargo les voy a repetir, por tercera ocasión les voy a repetir lo que Vos le dijo a Ruth, ¿eh? Jehová recompense tu obra y tu remuneración, ¿sí? Tu economía, ¿sí? Lo tuyo, lo que perdiste, sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y hoy en día ahí andamos corriendo a ver a esos chamanes, a esos encantadores de serpientes que son los
predicadores de la prosperidad para que nos digan: Dios te va a bendecir con un carro, Dios te va a bendecir con un cheque en blanco, te lo va a dar, tú le vas a poner la cantidad, Dios va a bendecir todo lo que tú hagas. ¿Qué diferencia hay a esta sublime oración que me despido repitiéndosela una vez más, porque sí vale la pena hablarle a una persona que nosotros realmente amemos? Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Mañana hablamos del versículo 13, que es una respuesta que Ruth le da a vos. Hasta pronto.